Patricio trabaja para Digico y soporte técnico de RG para todas sus marcas, tanto Digico como todas las otras con las que trabaja RG. Eh, Sonidista de muchas bandas, pasado por La Noche, por Noche de Brujas, por el Beto Cuevas acá en Chile, ha viajado por muchos países con estos artistas. Patito, por favor, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, y un saludo para todos y gracias por invitarme. Bacán, Patito. Patito, cuéntenos un poquito de usted para los que no tienen el agrado de conocerlo. ¿De dónde salió Patricio? ¿De dónde nació? ¿Cómo llegó a esto de las perillas y todo eso? Eh, bueno, llevo ya 20 años metido en esto. Inicialmente, bueno, no soy de Santiago, soy del norte, de Chañaral. Y cuando era chico fui a ver un concierto de los Jaivas con mi papá y me llamó más la atención. O sea, los Jaivas espectacular y todo, pero me llamó más la atención el tipo que estaba haciendo en ese entonces. No entendía mucho qué es lo que hacía, pero me llamaba la atención lo que hacía, que era el ingeniero de sala, y de ahí empecé a profundizar, y como tenía un tío que tenía una empresa de audio, empecé a hacer cosas con él, después algunos festivales allá en el norte, y después me vine acá a Santiago en el 2000 a estudiar ingeniería en sonido en la IEP, y bueno, estudiaba y por suerte empecé a conocer gente, y ese mismo año también comencé a hacer trabajo con empresas como Patojopia, el gobierno regional, y así empecé a cada vez a meterme más en el rubro hasta que empecé a hacer bandas primero de rock como Chica, después pasé por otras bandas como Papa Negro, después, bueno, conocí a Juan Pablo, a la gente de la noche, empecé a trabajar con el grupo La Noche, después con el grupo Megapuesta, Noche de Brujas, Jordan, eh, Beto Cuevas, que para mí fue una experiencia súper bonita trabajar con él, por la forma que él tenía de cómo ver las cosas. Es muy pro el Beto Eh, también. sí, pues sí, sí. Es que igual viene como con una mentalidad más como de afuera, de que el trabajo que uno hace se respeta harto. Eh, bueno, y de ahí he tenido la oportunidad de hacer o sea, algunas cosas como por ejemplo el broadcast para Prince Royce, para el Puma Rodríguez en el Festival de las Condes. Y bueno, y entre esa pasada de cosas en mi vida, llegué a RG Store, donde empecé haciendo soporte. Bueno, todo esto pasó porque siempre fui como un fan de Digico, porque cuando estaba en Bolivia, eh, una vez me tocó como de golpe, de hecho esta misma consola que tengo acá, y sentí que sin hacer mucho ya estaba sonando muy bien, y de ahí me enamoré con la consola, y tratamos en algún minuto, o sea, hicimos que el grupo de la noche comprara una consola, y ahí me empecé a acercar como a Regestor, a Digico, hasta que terminé siendo el soporte de Digico para Chile. Bueno, y hoy en día para todas las otras marcas que tiene Regestor. Es Perfecto. un ¿Hace, poquito así hace como cuántos bien. años ya estás trabajando directamente con la gente de Digico y RG? Uf, a ver, no recuerdo bien, 5 o 6 años creo, algo así. Perfecto. Oiga, Patito, hoy en día, ¿con qué bandas estás trabajando? Hoy en día con Noche de Bruja y con Beto Cuevas, pero solo para el Cono Sur. Perfecto. Cuando toca en el lado norte tiene otro staff, ¿no? Sí, sí, sí. Es que, bueno, de hace un año y medio cambió de oficina, entonces esa oficina tiene músicos y técnicos que salen desde México, y Perfecto, nosotros tomamos todo lo que tiene que ver el Cono Sur con otros músicos y otro staff. perfecto. Cuéntenos, Patito, ¿qué vamos a ver hoy día? ¿Qué vamos a poder escuchar? ¿Con qué consola la vamos a hacer? Un poquito de eso. Bueno, hoy día, eh, bueno, estoy con una SD9, que es una de las consolas como pequeña de la línea SD, pequeña entre comillas, porque es una consola que tiene 96 canales, eh, 32 auxiliares, bueno, tiene mucho procesamiento, tiene
en todos sus canales tiene dinámica, compresión multibanda y un montón de cosas. Hoy en día, para mí es como la consola que yo llevo a toda al 90% por lo menos de mi show. Para los que no saben, con Noche de Bruja ustedes tienen su propia consola, esa misma, de hecho, S9. Sí, sí, Ya no tenemos esta encu- misma. Y con el Beto también ando trayendo una. Que Perfecto, no es del Beto, pero también estoy autorizado para andar trayendo una. genial. Bueno, eso y ahora ¿Qué como vamos un a escuchar poquito, hoy día? mira, vamos a escuchar un artista que pertenece a mí, paradójicamente, porque también hace ya un año que me estoy dedicando a producir bandas. Eh, bueno, este es un artista el primer artista de hecho que produje. Perfecto. Y bueno, voy a poner un tema de él y vamos a hacer cosas, pero como para comenzar, o sea, no poner muchas cosas, no poner waves ni ese tipo de cosas, sino vamos a usar las herramientas de la consola. Claro, al final, eh, para los que no sepan, waves son cosas externas a las consolas para que todo crezca. Es como ocupar una consola con esteroides. Pero hoy vamos a usar la consola tal como viene, con los compresores de la consola, las gates de la consola, los ecualizadores de la consola, todo es de fábrica, ¿o no? claro, claro, claro. O sea, yo habitualmente ando cargando muchas otras cosas más, pero básicamente es para que vean que con las herramientas simples que pueda tener la consola, uno puede llegar a tener un trabajo bien Claro, bueno. y son las herramientas finalmente que traen la gran mayoría de las consolas digitales, son las mismas, no de la misma forma, pero son las mismas características con las que vienen todas las consolas del mercado. Sí, sí, de hecho no voy a usar nada de que no haya, o sea, nada que no esté en otra consola, porque la idea es que igual una de las cosas de hacer esto es que tengan las cosas a la mano, o sea, no saco nada con poner algo que sé que es propio de esta marca y que quizás no lo van a ver constantemente, entonces por eso Claro. este era... Importante también, chicos, para los que están metidos desde el teléfono, idealmente que estén desde un computador, debido a que los teléfonos en Zoom no pueden sonar estéreo, la mezcla de estéreo, y si pueden estar con audífonos, también mucho mejor, porque así se van a dar cuenta de todas las cosas que haga Patricio. ¿Ya? Súper importante eso, y si van teniendo preguntas, las van lanzando y yo se las voy diciendo patito. Sí, idealmente así sea como en el momento para poder ir haciendo un feedback. Y bueno, igual avancé un poco porque me puse a pensar son las 9 y tengo que llegar a mi casa antes del toque de queda. Totalmente. Entonces avancé un poco, pero poco, para como poder mostrar un poco lo que vamos a hacer. Ya, pues, entonces ahora voy a tirar el track Claro, nos y cambiamos de cámara también. sí, de veras. Oh, que eso me costó un montón. Le debo contar a los amigos que fue una experiencia para mí esta cámara. ¿Se ve Eso. o no? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, entonces voy a hacer correr el track. Y vamos a ir desglosando la mezcla. Exactamente. Y creo que ya debería. Ya, bueno, lo primero que solté el bombo. Bueno, el estilo es reggaetón, entonces como es reggaetón, traté de hacer un bombo muy como procesado de alguna manera. Le voy a mostrar cómo estaba el bombo antes y le voy a explicar un poco qué es lo que hice. El bombo inicialmente como estaba grabado era un bombo que estaba súper suelto, entonces lo que hice primero es eliminar las frecuencias que me molestaban porque es un bombo como muy acartonado, con mucho medio grave. Entonces inicialmente, como ven acá, voy a aprender ahora el EQ, se lo corté y le di un poco de ataque para que tuviera un poco más de definición.
Luego, para poder hacerlo un poco más redondo, lo que hice es comprimirlo. Eh, bueno, igual bueno, cambié un poquito las cosas, entonces la verdad que en este rato no está comprimiendo, ahora sí. Con, con un ataque no tan rápido, porque la verdad no quería tampoco matar como mucho el grave del bombo, y con un release un poco más lento. Luego agregué eh, un, un gate que, que lo ideal es que a medida que vayan teniendo dudas me vayan preguntando para poder ir avanzando, porque no sé si... O sea, igual me gustaría tener un feedback. Sí, por supuesto. A medida yo vaya teniendo preguntas, te las voy a ir haciendo patito. Ok, ok. Bueno, eso es básicamente lo que hice con el bombo rápidamente, para poder tenerlo mucho más redondo, eh, entendiendo que el estilo era reggaetón. Eh, Luego la caja, que justo no está tocando. Me preguntan qué micrófono usaste en el bombo. ¿O qué En el micrófono usaron? bombo, en el bombo hay un 901, Perfecto. si mal lo recuerdo. Sennheiser. Hay un 901 sí, Sennheiser. En la caja hay un 604, si no me equivoco. Y en la caja abajo también pusimos un 604. Los toms son. Todos los toms son 904. El hi-hat 914. Los overhead son 914 también. Esa es básicamente ¿cómo se llama? Lo que corresponde a la batería, la microfonía de la Perfecto. batería. Bueno, la batería, como escuchan, la dejé un poco grave de alguna manera, porque después más adelante en contexto me di cuenta que cuando abría el micrófono del cantante tendía a ponerse un poco más aguda. Entonces para compensarla la dejé un poco más grave, eh, como se dan cuenta, pero igual le di un poquito de ataque. Siempre trato de como limpiar lo que más pueda, entonces por eso es que tengo un filtro, y ese filtro la verdad que no veo mucho porque lo puse de los 96, que hasta donde yo sentí que estaba bien. Eh, Importante, como que no hay una fórmula para hacer estas cosas, o sea, siempre es como el oído, si el oído dice que hasta ahí está bien, es porque está bien. Eh, Luego aplicó un poco de compresión, solo compresión, que en este rato no le está pegando esa caja, así que no está actuando el compresor. Y me, luego en la bordona, la verdad en la bordona no hice mucho. Bueno, como fue también que esto lo hice un par de minutos antes de que comenzáramos. Lo que hice más o menos aquí es que se notara el entorchado de la bordona. Filtré un poco para que no tomara tanto hi-hat, y para que no tomara tanto grave, o sea, tanto, porque como está cerca del bombo, que no tomara tanto bombo. Hay una cosa como importante que se me había olvidado comentarle, es que yo por lo general, cuando uso la gate, algo que tienen casi todas las consolas, es decirle en qué espacio tú quieres en qué rango de frecuencia tú quieres que funcione la gate. Entonces, eso permite que te quede aún mucho más limpio la... Es más precisa aún la gate, claro. Sí, pues sí, porque solo se abre, no te lo abre en otras cosas, pues. Entonces, por ejemplo, si la caja, por ejemplo, que está cerca de un hi-hat y todo, y tú le cortas lo agudo,
finalmente lo que hace es que solamente la gate se abre cuando le pega a la caja, que no se abre con otros instrumentos que están en los costados, que están contaminando de alguna manera también ese micrófono. Claro, totalmente. Oye, Patito, una consulta sobre, bueno, sobre las consolas Digico. ¿Puedes cambiar el orden de qué quieres primero y qué quieres después? Sí, sí, totalmente. ¿Sí? Mira, acá en el costado, no sé si se alcanza a ver mi mano. ¿Sí? Ya, mira, acá en el costado tiene un botón que dice EQ DIN Mm, y DIN EQ. O sea, lo que te dice si tú quieres que la dinámica esté antes del EQ o después del EQ. perfecto. Entonces tú ahí la cambias como tú estimes conveniente. Técnicamente hace una cosa a nivel de software, no es que paralelamente te vaya a dar vuelta, no es que electrónicamente te vaya a dar vuelta todo, pero sí lo puede hacer. Bueno, una de las cosas que igual hice con la caja, y que en ese minuto que lo hice estaba con Luchito acá y le llamó la atención porque de ser una caja muy, muy delgada, puse la inversión, invertí la fase y agarró mucho cuerpo. Mira. Eh, eh, no sé si lo alcanzan a apreciar. No sé si lo alcanzan a escuchar ustedes. Sí, sí, como que crece, agarra Sí, mucho más cuerpo. más Claro. cuerpo, sí. Entonces, bueno, eso es importante igual cuando uno tiene dos micrófonos, probar con estas cosas, porque como el dos micrófonos captura la misma fuente, lo más probable es que uno quede en desfase con el otro. Entonces, al hacer esto y girarlo 180 grados, puede ser, no siempre es así, pero puede ser que llegue muy cerca de estar juntos. Claro. Eh, entonces, bueno, es bueno probar. Tampoco una regla, ¿no? Como que No, siempre no, no, el no. oído manda, ¿no? Sí, sí, totalmente. Por eso yo como que lo pongo, lo escucho y si siento que está bien, está. Hay gente que lo hace en el bombo también. Yo en este caso tengo un puro bombo, pero cuando hay dos bombos, uno aprieta y si te suma, está bien, pues si no, mejor no usarlo. Perfecto. Eh, con el hi-hat también solamente filtré porque ahí si se dan cuenta se escucha parte del bombo, la caja, pum, que hay. Entonces lo que hice fue cortar eso. No tanto tampoco porque igual me gusta que tenga un poco de cuerpo el hi-hat. Le quité un poco de medio agudo porque sentía que ahí se sentía mucha lata, y lo quería dejar un poquito más suavecito. Eh, Básicamente eso. Con los toms, con los toms igual hice algo súper simple. Quité lo que me parecía o sea, traté de limpiar con un filtro. eh, Le di un poquito de agudos para tener un poquito de ataque. Yo siempre miro el bombo, o sea, el bombo, siempre miro los toms muy parecidos al bombo, o sea, como que son bombos chicos, entonces trato que tengan un buen ataque, pero también trato que queden con cuerpo y que no queden tan, o sea, que igual tenga una colita, no me gusta que queden tan tum, así que no quede tum, como para darle un poquito de vida también al bombo. Entonces trato que las gates no sean tan agresivas en ese sentido. Eh, Eso un poquito con los toms. Y los paneos agresivos de los toms o no No, tanto? buena pregunta, buena pregunta. La verdad, depende para qué lo que sea. Si cuando si es para in-ears, quizás sean un poco más abiertos que si fueran para hacer sala. Pero tampoco al 100%. Bueno, acá igual los tenía un poco abiertos, que como estaban jugando recién. Pero generalmente lo uso ahí. No, no, no muy abierto. No se alcanza a ver, pero más o menos cuánto es. Eh, Como un cuarto,
antes de llegar al totalmente, o sea, Perfecto. la mitad Ok, de antes de llegar te al entiendo. final. O sea, No, no. a las 9:15 los toms. Como, Claro, claro, una cosa así. Eh, Como para poder ubicarlo en algún lugar y no se choquen con, porque ese es otra cosa importante para mí también, y por eso es que mi mezcla de Liniers también yo las manejo de forma estéreo, es tratar de darle un espacio a cada instrumento para que pueda ser legible el instrumento y pueda todo, al montar todo en un lugar específico, va a usar mucho menos volumen, un instrumento no va a estar chocando con el otro, o sea, va a ser mucho más legible. Eso es lo que trato sí, también de hacer mucho. para que se entiendan todos los instrumentos finalmente. Sí, 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 sí. Sí, sobre todo hay instrumentos que, por ejemplo, chocan mucho con las voces, también trato ahí como de bueno, en realidad, cuando lo hago constantemente, lo que hago es que ahí pongo un ecualizador dinámico que cuando baja un poquito los medios para que le dé un poco de espacio a la voz, pero en este caso no lo usé. Ahí trato de ubicarlo un poco con el paneo. Eh, Básicamente eso. Me pregunta Claudito Nado, ¿hay alguna preferencia de usar la dinámica antes o después del EQ o alguna situación en específico que al usar una o la otra? Sí, pues sí, sí, totalmente. O sea, eso va a depender de un poco lo que quieras hacer. Pues. A veces, eh, mira, a veces yo prefiero en ciertas cosas, como todas las cosas, vuelvo a repetir lo que dijo recién Javier, no hay una regla para todo, pero en algunas cosas yo prefiero que la ecualización ya esté lista después de comprimir, o sea, porque me sirve de esa manera. Pero en algunos otros casos me sirve que ¿cómo se llama? Primero controlar la señal y luego ecualizarla. Entendiendo que el compresor también, de alguna manera, también es como un ecualizador, porque te va a provocar también realce en alguna frecuencia y viceversa. O sea, entonces, dependiendo de lo que uno quiera hacer o de lo que quiera conseguir, es como uno lo quiere llevar. Lo mismo me pasa, por ejemplo, cuando uso expansores. Siempre me gusta tener los expansores antes de la compresión, porque, bueno, los expansores, para los amigos que no sepan, es como una gate mucho más suave, mucho más musical, que, que se usa mucho en las voces, que, que básicamente hace que cuando el micrófono no esté actuando, se cierre el micrófono, pero que no sea de una forma agresiva. Entonces yo a veces prefiero que eso sea al comienzo, porque de alguna manera prefiero que la señal que ya esté pequeña o esté ya controlada, que por lo general va a ser un poco más pequeña, porque ya como todo el rato va a estar cerrado y solamente se va a abrir en algunas ocasiones, prefiero que primero tener eso y después hacer la ecualización, o sea, hacer la Perfecto, compresión. bacán. Eh, Quedamos en los bueno, toms. eso, quedamos en los toms, en los rototoms. Bueno, en los toms también uso, bueno, aquí le di un poco de compresión igual porque como un poquito por el estilo. Generalmente no lo hago mucho. Eh, Tengo una gate por el hecho de que los toms están muy cerca de los platillos porque el baterista este usaba como los platillos muy, muy abajo. También usé un rango de frecuencia donde están los toms para poder limpiarlo lo más posible. Y, y, y básicamente eso es súper simple, y si se dan cuenta las ecualizaciones también son súper simples. No, no, no hay mucho. Igual es re importante también que el músico también afine bien su instrumento. Eh, Después vengo con los overhead, que en general yo los overhead lo uso, me gusta mucho usarlo como overhead, o sea, sobre la batería, sobre la cabeza.
porque para mí más que micrófonos de plato también son room, entonces Con la ROM me, me gu- natural del instrumento. claro, me gusta usarlo de esa manera. Yo sé que a muchos les gusta como más capturar el platillo en sí, que no sean tanto overhead, sino que sean más micrófonos de platillo. Yo no me gusta mucho eso porque siento que como el darle un room y todo te hace que la batería crezca. También lo otro que no me gusta es que cuando tú te acercas mucho a los platillos, hay como que sentís también mucha transmisión mecánica. Entonces cuando los ponís por abajo, al menos como yo trabajo mucho haciendo in-ears, siento mucho movimiento mecánico y todo eso, entonces por eso es que me gusta tenerlo por arriba, que me hace crecer la batería. Y básicamente lo que hago es filtrar lo que me molesta, pero no mucho, si se dan cuenta, se escucha la batería. A veces, cuando siento que el baterista de repente es como medio descontrolado, eh, Que no pasa también nunca comprimo, eso. también comprimo un poco los overhead, que a veces me gusta mucho hacerlo. Y eso es básicamente lo que hago. Finalmente, cuando comprimís los hertz, como que comprimes el golpe de la caja un poquito, ¿no? Sí, 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 sí. Eso es lo que se Porque, hace más o menos para explicarle a los chicos, ¿no? Cuando el sí, pues, baterista le pega a la caja, como que eso lo apretáis un poquito, ¿no? claro, claro, porque finalmente eso va a hacer que se me descontrole. Y al hacer eso también tú haces que se vuelva un poquito más gordito todo también. Claro. Entonces es mucho mejor. Bueno, y simultáneamente a todo eso, a la batería, para poder generar un poco de espacio y todo, le agrego un poco de reverb. ¿A toda la Eh, batería o no, algunas no, no, cosas? no, algunas cosas. A la caja, a los toms, me gusta mucho darle reverb. Y básicamente eso, a las Perfecto. cajas y los toms. Antes Bueno, de, de hecho, sí, perdón. sí, sí, no, no, pregúntame. No. Antes de salir de la batería, nos pregunta Ana, ¿qué hace si el tom tiene una resonancia en los graves, pero si lo corta se va al cuerpo del tom? ¿Qué haces para compensarlo? Como cuando hay resonancia o armónicos de los toms medio pesados. Mira, lo que primero hago, primero voy a la batería. Voy a la batería y si es que no puedo de alguna manera eh, hacer que el músico revise su afinación, lo que hago es ver la ubicación del micrófono. Perfecto. Entonces, cuando veo que hay mucha resonancia, que generalmente eso como que me pasa más en las cajas. Lo que hago es saco un poquito, pongo el micrófono, lo apunto un poco más hacia el eje, hacia el centro Del de la parche. caja, o sea, claro, del parche de la caja, y así como que arranco un poco de esa resonancia que me está dando y que funciona muy bien, y luego corto un poco porque es el problema a veces cuando uno corta, o sea, cuando uno no. Siempre yo trato de buscar otras soluciones. Para mí siempre, como lo principal es lo que está pasando a nivel de microfonía. De hecho, aquí en esta sesión en sí hay varias cosas que, bueno, yo no la microfonía, entonces, pero hay varias cosas que a mí no me gustaron mucho, porque siempre yo soy de la idea que lo más importante es cómo tú capturas la fuente. Entonces, si de la forma que tú hagas una buena microfonía, es muy poco realmente lo que va a terminar haciendo en términos de ecualización y todo eso. Entonces, siempre como que busco eso, busco mover el micrófono, ver bien cuando hay resonancia, y en base a eso después ecualizo un poco. Cuando me doy cuenta que ecualizo mucho, a pesar que tenía un amigo que me decía no hay que tener miedo al ecualizar, no, pero no es una cosa de miedo, cuando ecualizo mucho, mi cabeza me está diciendo hay algo que está mal. Y cuando mi cabeza me dice eso es porque algo en la microfonía o en el instrumento está mal. Entonces como que voy para allá y trato como de atacarlo desde esa perspectiva, Claro, que quizás no ¿no? es el micrófono que necesitamos para ese instrumento, también También, puede ser. también muchas veces eh,
Es que como todas las cosas, pues no hay una regla, de repente vienen acá y me dicen, quiero un micrófono para los toms o para el bombo. La verdad, yo pienso que un micrófono puede ser para todo, dependiendo del contexto que tú quieres llevar el instrumento. Entonces, quizá a lo mejor todo el mundo ocupaba un, no sé, un 901 en el bombo, pero resulta que lo que tú estás buscando no funciona con ese micrófono. Entonces, es a donde uno tiene ¿cómo se llama? Tener la capacidad de poder ir viendo qué cosas le sirven y qué cosas no. Po. Como Obviamente, prueba yo y creo, error. claro, igual yo creo que tampoco no hay muchas posibilidades tampoco de, de probar en todo caso, porque quizás la empresa tampoco tiene mucho set de Ah, batería no, o prueba y error finalmente uno. Como sonidista, el darse en el tiempo que uno lleva haciendo sonido, ir probando distintas cosas. Y ahí uno como que claro, dice, ya, este es mi sonido, esto es lo que necesito para esta batería. totalmente, totalmente. Bueno, eso, pues yo aquí lo que pensé de esta batería era que esta batería era de un estilo urbano, entonces por ende era mucho más apretada que quizá otra música como, no sé, como hay otra como música más orgánica, como, no sé, jazz Claro, folk o o- cosas así. claro, claro. Oye, nos Eh, pregunta Nicolás, ¿usas algún tipo de sidechain con los elementos de la batería? Y ya nos dijiste, pero quizás repetirlo de nuevo, lo del sidechain de los toms que usas para limpiarlos más aún en la gate. no, la verdad no uso Sidechain. Lo que uso es el key, que es diferente. El Ah, ok, key lo que hace es decirle al tom, o en realidad decirle a la gate, que actúe dentro de un rango de frecuencia. perfecto, Eso es lo que hago. Sidechain, la verdad, no uso. Sí, tengo muchos compañeros que lo usan, pero no, hay muchos compañeros que lo usan como en el bombo, con el bajo, para abrir una cosa con la otra. Yo la verdad que no lo he sentido necesario. perfecto. Entonces no lo uso. Mira, voy a soltar un poquito la batería y voy a agregar Escuchamos la batería completa. un poco Vamos, de River. vamos. Como que suena despacito ahora. A ver si quieres le doy más. Ahí sí, ahí sí. No sé si logran oír la reverb. Bueno, yo no escucho como lo que escuchan ustedes. Así que Se se dan cuenta, siente la reverb. los toms también tienen reverb. Entonces, para tratar de ubicarlo como en un espacio dentro de la mezcla, los platillos se sienten, o sea, se aprecian los platillos. Claro. Básicamente eso. No sé si tiene alguna duda respecto a la batería. No, ya están todas las preguntas hechas ya, Patito. Buena, buena, buena. Bueno, ahí veo que está conectado mi gran amigo y hermano Juan Pablo. Justo levanté la vista. Ya. eh, bueno, luego de eso viene el bajo. Con el bajo, la verdad, no he hecho nada. Porque al menos aquí donde yo estoy escuchando, siento que no necesito hacerle nada. Eso igual es como importante. Si tú sientes que, que algo no necesita nada, mejor no hacerlo. O sea, de repente yo me doy cuenta que, que hay gente que piensa que puede estar haciendo las cosas mal porque no ha hecho nada. Pero en verdad muchas veces los instrumentos no necesitan nada. Y con el bajo un poquito no hice nada porque tampoco veo que se dispare ni nada. Tito, en esta consola se puede hacer sidechain Sí, sin tener plugins.
Sí, totalmente, ¿Se, totalmente. Mira, se puede hacer de hecho, sidechain, por ejemplo, con el bombo fácilmente? sí, mira, si tú te das cuenta, aquí no sé si se alcanza a ver mi dedo, ahí dice self, yo aprieto ahí pongo, y me dice, me abre esta pantalla porque me dice desde dónde, o sea, me dice con qué instrumento yo quiero que se abra esta gate. Entonces yo busco ahí, y le digo, yo quiero que esto se abra con el bombo, por ejemplo, le doy el uno y me lo va a abrir con el bombo. Perfecto. Se puede hacer sin ningún problema. No Genial. todo en la vida son plugins. Claro, eso. Oye, a ver, nos pregunta César, saludos amigos y hermanos, algo para monitorear audífonos de diadema recomendados si estoy monitoreando el sonido de la iglesia. No entendí la pregunta. Yo tampoco. Audífonos de diadema. Es que No, diadema es la cápsula, pues ya, entonces, sí, si no es audífono, sería un micrófono. sí, pues. Si Yo creo quieren, que quizás, si quieren nos hacen las preguntas un poquito más específicas y las respondemos enseguida. César, dale. yo creo que se refería a que quizá fonos lo recomiendan para usar en la iglesia, a lo mejor a lo mejor es músico de alguna iglesia, como para hacer un show o algo. Claro, esperemos a ver si nos responde y si nos pregunta un poquito más detallado, le respondemos felizmente. Avancemos mientras. Ya, perfecto. Bueno, aquí bueno, después de eso tengo un Moog, que tampoco tengo nada. Hecho porque básicamente es un instrumento, bueno, el Moog es un sintetizador que en este caso hace el bajo, el bass sync, y ya está súper controlado, entonces tampoco es que necesite hacerle nada. Después tengo una guitarra, que la guitarra está media rara, porque cuando aprieta la distorsión está como media fea, pero cuando está eh, limpia, está súper bien. Hay como problemas con la distorsión. Mira, después lo otro que les podría mostrar, porque en verdad lo demás como que son teclados, que tampoco he hecho mucho, Además es más que como pura abrir, secuencia. sí, más que abrirlo, quizá, Gracias por la... quizá una voz, eso podría ser como Eso. que podríamos ver ahora. Muévelo lento, tú como lo hacías tú cuando apagaba la luz. Muévelo lento, tú a poca ropa tú y apagamos la luz. Ponte pa' mí si a veces en serio. Ponte pa' mí lo dejamos. Sí, la voz tiene mucho grave, o sea, al menos lo que yo escucho acá. Tiene mucho grave, entonces lo que hice fue un poco, pero muy poco, no me acabo de dar cuenta que debería haber sido más, eh, cortar eso, Mejor pedir perdón que permiso. Te agarro por la porque si espalda, se te dan arrimo cuenta, hasta el piso. Suelta tu pelo liso, que eso cuando está muy bailas me pesado. provoca y siento que me derrito. No estoy buscando compromiso, no sé si cumplo para ti con los requisitos. Quiero ganarme, mami, pero el beneficio de ser el único que llegues lo lento, tú como lo hacías tú cuando apagaba la Lo luz. comprimí un poco Muévelo lento, tú a poca ropa tú para y poder controlar, apagamos la porque luz. Para comprimir una voz, ¿cuánto recomiendas comprimir? ¿Cuántos debes comprimirlo? es que, mira, también es como relativo, porque también va a tener que ver con la estructura de ganancia que tú tengas, porque si tú tienes una estructura de ganancia, bueno, la estructura de ganancia básicamente es que, bueno, es todo el nivel de entrada que tú tienes y el nivel de salida que tú tienes en toda tu etapa de audio. Si el nivel de entrada de tu instrumento es nominal, o sea, está siempre bueno, en el caso de esta consola, menos 20. Eh, Quizás lo que voy a bajar va a ser lo que depende cómo cante el artista, que tanto se descontrole. Generalmente bajo eso quizás sean unos 5 dB, no mucho, porque tampoco quiero que lo aplaste, pero también me ha pasado, como un poquito me está pasando acá,
que a veces la estructura de ganancias no estaba tan nominal y estaba como muy por debajo de eso, y quizá voy a necesitar bajar mucho más de B que si estuviera en nominal, po. Y viceversa, si estuviera un poco más caliente el pre, o sea, eso significa que esté pasado del nivel nominal, voy a necesitar hacer un threshold mucho más suave, según el contexto de lo que yo quiera hacer, o sea, para también mantener aire en la voz y mantener, y que no sea algo achatado todo el rato, solamente que me corte lo que yo siento que debe cortarme. Perfecto. Básicamente eso. Y bueno, una de las cosas que se me olvidaba un poco comentar, bueno, un compresor tiene, todos los compresores en todas las consolas tienen los mismos controles, que un ataque qué tan rápido quiero que actúe ¿cómo se llama? El compresor o la gate, un release que tan rápido o sea, yo quiero que lo libere, o sea, que deje de comprimir, y eso es súper importante, poder manejarlo, porque eh, según el threshold que tú hagas, o sea, el release que tú hagas, es que tanto tú vas a cortar las transientes, pues finalmente las transientes, en algunos instrumentos, como por ejemplo una caja y todo eso, es un poco la vida del instrumento. Entonces, no es que necesitamos como aplastarlas, sino solo controlarlas. En algunos instrumentos, bueno, en otros instrumentos quizá vamos a necesitar ya cortarla mucho más. Y bueno, luego eso es donde que un ratio básicamente es que le decimos eh, cada cierta cantidad de señal que pase, cuánto tú quieres que te comprima, po. Entonces puede ser un 4:1, un 3:1, un 2:1, o ya limitándolo y llevándolo al infinito, y ya ponerle un techo y que nada sobrepasa eso. Es como por ahí lo escuché de una persona, es como que tuviera un techo de goma, porque no es que la señal vaya, según el trejo que tú hiciste, que vaya a llegar arriba y vaya a tocar con un techo sólido que la va a hacer bajar de una, sino lo que va a hacer, va a subir la señal, va a llegar arriba y va a dejar pasar otro poco de señal. Es como que fuera de goma el techo. Y eso permite que de alguna manera hay una dinámica dentro de lo que estamos haciendo, porque la dinámica es súper importante, porque básicamente es cómo va fluyendo un tema y cómo va actuando un tema. Entonces, el apretar todo eso, finalmente no va a haber vida dentro de un instrumento y de la canción finalmente total, po. Bueno, también todos los compresores tienen otro control que se llama gain, que finalmente lo que hace es como compensar un poco lo que tú comprimiste, lo que tú bajaste, y poder volver a recuperar esa señal en términos de volúmenes. Bueno, en el gate es un poco más o menos parecido, eh, con la diferencia que quizás que hay otra perilla que se llama rango, que es que tan fuerte quiero que actúe ese gate. Bueno, y lo que les comentaba, pues el gate, que es donde yo quiero que actúe ese, ese gate. Eh, Básicamente eso, no sé si tienen, bueno, una pasadita rápido por los controles de un compresor y de una gate. No sé si alguien tiene alguna duda respecto a eso. No, no, de momento no está bien. Ahí nos respondió César y nos dice, claro, que no explicó bien, pero hablaba sobre qué tipo de audífonos aislados que recomiendan para usar para llevar el control canal por canal, como para mezclar en vivo, me imagino, pero que sean aislados. Uf, hay mucho, o sea, sí, para mezclar en vivo donde que obviamente va a haber mucha bulla, la idea es que sean bien cerrados y todo. Ahora sí es para mezclar
En estudio totalmente lo contrario. Ojalá que fueran lo menos cerrado posible para que no tenga un low end falso, o sea, un sub bajo, un sub falso. Eh, pero eso. Bueno, eso un poquito con la voz principal Ponte, lo mío lo dejamos para luego. que otra de las complicaciones con esta voz en sí, que el cantante está muy cerca de la batería, entonces Se ensucia harto. Ponte. entonces se mete mucha batería dentro del micrófono. Entonces, al menos que hago yo con esto, que eso me pasa regularmente, sobre todo con algunos artistas que trabajo como Noche Brujas, que usan un Cacao 105, que es un micrófono condensador, que suena muy bien, pero al mismo tiempo es muy abierto, y si el micrófono en muchas ocasiones lo usan muy lejos de su boca, recibo toda la banda. Entonces, siempre yo he pensado que, o al menos en la forma en cómo yo enfrento estas cuestiones, tanto en monitores como en sala, primero yo mezclo el problema. O sea, para mí el problema son los overhead y son las voces que generalmente, como en este caso, tienen mucho contenido de la banda. Entonces, generalmente subo primero eso, que es como medio raro para algunos, subo primero eso y en base a eso es que voy después mezclando lo demás, añadiendo lo demás para poder meter en un contexto, porque si hago todo lo contrario, si empiezo a hacer primero batería y todo lo que está más limpio, después al agregar estas cosas, como por ejemplo las voces, bueno, en el caso de la batería, agregar los overhead, que el overhead, si bien es cierto, a mí me gusta porque agranda la batería, pero también tiene otro problema que es el tema de la fase. Prefiero subir primero eso y luego mezclar el resto de la batería. Y con las voces también, pues prefiero ubicar las voces primero y luego ir añadiendo todo lo demás para así poder mezclar en pro el problema y no una vez que lo añadí digáis, pucha, se me destruyó todo lo que estaba haciendo. Eso es algo que también Claro, hay que hago tenerlo en mucho. cuenta. Sí, sí, mucho. De hecho, me pasa mucho que me preguntan, me dice, oye, Pato, ¿sabes qué? Estaba sonando mortal, pero metí la voz y se me desarmó todo. Y es porque pasa que generalmente los micrófonos en sí que suenan muy bien, son condensadores y en sí atraen mucho contenido desde el escenario y, y bueno, y eso hace que, que ¿cómo se llama? Que se ensucie todo. Ahora, hoy en día también hay otras herramientas como lo que les nombraba antes, que es un expansor, que básicamente con Digico también lo podría hacer. No lo hago porque siento que es un poquito brusco. Eh, Eso sí lo hago con Waves, donde uno puede, básicamente un gate que va a mantener el micrófono cerrado. Claro, pero es un poquito más soft que un gate normal, ¿no? Como Sí, más sí, sí. suave. Sí, sí, totalmente. Ayuda, no soluciona el problema completamente porque eh, finalmente, por ejemplo, en Héctor de Noche Bruja, que él usa el micrófono muy lejos, yo lo cierro hasta cierto límite, pero al usarlo a una distancia tan lejos de la boca, eh, finalmente igual, si él se pasea muy cerca de una batería o de un instrumento que emita mucha bulla, mucho volumen, igual me va a abrir el Spencer, igual va a entrar contaminación de alguna manera. Eso es un poco, bueno, lo que hago con las voces. Eh, Igual me di cuenta que lo hice más rápido de lo que pensé que iba a ser muy lento. No sé si tienen alguna duda, si quieren que ya suelte todo No, y no hay ninguna duda, así que avancemos nomás. qué bueno, qué bueno. Eso es bueno. Eso quiere decir o que no están cachando nada o que están aprendiendo mucho. Claro.
hice la banda sin las voces, ¿ok? Voy a aprender las voces ahora para que vean cómo es que cambia la mezcla cuando mete un micrófono con mucha contaminación. Lo lento, tú vas a tocar ropato, que apagamos la luz. Mami, sabes es en serio. No conte, mami, lo dejamos para luego. No conte, mami, si sabes es en serio. No conte, mami, lo dejamos para luego. Pedir perdón, con permiso, te agarro por la espalda del perrismo hasta el piso. Suelta tu pelo liso, no bailas me provoca y siento que me derrito. No estoy buscando compromiso, no sé si cumplo para ti con los requisitos. Quiero ganar de mami, pero el beneficio de ser el único que llegue a ser lento. Tú como lo hacías tú, cuando apagaba la luz. Muévelo lento, tú a poca ropa tú, y apagamos la luz. Y si esta vez es en serio, ponte, que lo dejamos para luego. Ponte, y si esta vez es en serio, ponte, que lo dejamos para luego. Ponte pa' mí, ponte pa' mí, ponte pa' mí. Ponte pa' mí. Bueno, eso es básicamente una mezcla relativamente hecha con la herramienta básicamente que tiene cualquier otra consola. Perfecto. Aquí dice, ya que dijiste que la mezcla cambia al abrir los micrófonos, y sí, se nota, ¿qué es lo que cambias, la Q de la banda o de las voces para que suene... Mira, ahora haciendo la pregunta mejor. Me pregunta Ana que, claro, al momento de colocar las voces en una mezcla, ¿cómo resuelve el resto para que toda la mezcla en conjunto suene bien? ¿De qué te sí, preocupas sí, primero? entendí. De hecho, principalmente aquí lo que pasaba, al menos lo que yo siento, es que cuando yo agrego las voces, me pasan dos cosas. Una, que muchos instrumentos se vuelven mucho más delgados y la reverb del cantante principal, al estar muy cerca de la batería, hace que también de alguna manera le dé mucha reverb también a la batería por intermedio de su micrófono. Inicialmente, mira, yo creo que lo más importante para, como un poquito lo que estaba diciendo recién, cuando tú tenés como herramientas como quizás no tantas otras soluciones como dinámica y cosas que uno trae de afuera y todo, que también están en Digico, pero que no la he querido usar porque la idea, como lo conversamos, era que tratar de hacer algo con lo que tenían todas las consolas. Principalmente yo creo que el contexto, que por eso es que yo les decía recién, si tú sientes que tu micrófono de los cantantes es tu problema, o sea, que es donde sientes que haya más problemas, empieza por ellos, empieza por ellos, mezcla primero, súbelos primero a ellos y luego mete los demás. Porque si yo metiera todo lo demás primero y luego meto los micrófonos, quedaría todo, se iría a la chuña porque no se entendería nada. Quedaría todo muy, muy, muy sucio. Entonces, principalmente, lo más importante primero es buscar el contexto, porque un instrumento por sí solo te puede sonar súper bonito solo, pero en el contexto quizás no tenga nada que ver o quizás sí está bien. Entonces, primero es el contexto, luego... aquí yo no quise usar grupos ni nada como para procesarlo, eh, entendiendo que
que yo quería un poquito que esto fuera entendido de dos formas, o sea, que tanto esta mezcla podía ser una mezcla de sala como también podría ser una mezcla de monitores. Y si esta mezcla fuera una mezcla de monitores, eh, no tendría grupos. Entonces, es por eso que un poquito la quise hacer. Porque claro, o sea, si lo hubiera enfrentado solamente como una mezcla de Front of House o de Broadcast, claro, hubiera hecho grupo, hubiera controlado un poco más algunas cosas a nivel de grupos, como por ejemplo las voces, la batería, eh, pero básicamente eso. Yo creo que lo más importante es el contexto, es que siempre cuando tú mezcles, lo hagas pensando en un contexto. Perfecto. Ahí de nuevo nos pregunta Ana. Claro, a lo que iba es como tú dijiste que la mezcla adelgazó al habilitar las voces, se perdieron un poco de graves. Por eso preguntaba si tú compensas eso cambiando la Q de la banda al momento de colocar las voces. Según lo Ah, que, sí, sí, sí. Sí, según sí. lo que entendí el patito, es como, claro, si las voces están bien, ahí vas viendo en contexto. Si te falta más grave del bombo, poniendo las voces le doy un poquito más de grave al bombo o a lo que me falte quizás, ¿o no, Patito? Exactamente, exactamente. Creo que no, me expliqué muy bien, pero tú lo explicaste mejor que yo. Eso es. Eso, a Claro, eso, a eso me refería con el contexto. O sea, si yo veo que todo me adelgaza y siento que quizá la caja, por ejemplo, se volvió muy, muy, muy delgada, lo compenso y la vuelvo más grave. Más grave. A lo mejor la voy a escuchar, la voy a solear, la voy a escuchar sola y a lo mejor me va a parecer que está muy grave, pero cuando la meto en contexto me va a sonar bien porque finalmente es lo que me faltaba para poder tener un sonido al menos como el que espero yo tener. claro, y un dato no menor que quizás yo siento que es súper importante, Pato, quizás tú piensas igual, es como pensar como en el plano, finalmente como el rango de frecuencias de todas las frecuencias, y vas viendo, vas separando finalmente, no sé, pues el bombo lo ocupo en esta zona, el bajo lo ocupo en esta zona, las guitarras la ocupo en esta zona y tengo que limpiar esta zona para que la voz pueda entrar en esta zona, o un poquito así, ¿o no? Sí, 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 totalmente, totalmente. O sea, eh, todo instrumento de alguna manera llena un espacio y ese espacio también tiene que ver mucho, mucho con las frecuencias. Po. Mira, me voy a ir a otro tema, pero más o menos que tiene que ver un poco con esto. Hoy en día existe algo que se llama el sonido inmersivo, que es sonido 3D, pero básicamente nosotros lo podríamos recrear sin tener una máquina que lo haga. Pero ¿qué pasa con eso? Porque como dice Javier, si tú pescas cada instrumento, le cortas cierta frecuencia y lo mueve y lo deja en un espacio que corresponde, va a lograr una situación súper súper espacial. Pero ¿qué pasa con eso? Es que a la larga, claro, tu instrumento se vuelve mucho más delgado, pero sí lo puede volver mucho más espacial y finalmente es hacerlo en el contexto. Ahora, ¿qué hacen todas estas máquinas? Es pescar ese instrumento y mandarlo a un espacio sin cortar esa frecuencia, porque básicamente la máquina cuando tú le moví a algún lugar, obviamente entiende y discrimina esa frecuencia. O sea, si tú le das una altura, entiende que cuando tú das una altura a un instrumento, tu instrumento no a nivel de ecualización, sino a nivel de cómo se está moviendo el instrumento en un espacio, si tú lo subes, va a tener mucho menos bajo, al contrario si tú lo bajas, si tú lo mueves para un lado también, entonces básicamente eso es lo que uno hace a través de la frecuencia, o sea, meter cada cosa en un lugar para que no se choquen. Porque, por ejemplo, es muy fácil que un teclado se choque con una guitarra o se choque con una voz, pero si uno primero lo mueve a un lugar donde quizás no se choquen tanto y después le corta un poco las frecuencias que donde podrían chocarse, se va a entender mucho más, mucho mejor. Y eso pasa mucho con el bajo y el bombo también, que son dos instrumentos graves. Entonces, de alguna manera tú decís, dependiendo del estilo, ¿qué necesito tener del bajo y qué necesito de tener del bombo? A lo mejor el estilo requiere un bombo
que tenga mucho más definición y un bajo que sea más profundo, porque si las dos cosas fueran profundas y las ubicamos en un mismo espacio, no vamos a entender nada, po. Pero si una cosa, viceversa, o sea, dependiendo del estilo, qué cosa sea eh, menos grave que la otra, va a ser totalmente mucho más legible. Claro, totalmente. Creo que ahí respondiste perfectamente la pregunta de nuestra amiga Ana. Así que no sé, chicos, ¿tienen más preguntas sobre lo que está hablando Patito? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quiere ver algo en específico? Patito, si quiere avanzar o ver algo más. Es que preferiría... ¿Qué hora todo esto? Son las 9 recién. Ya, la verdad estaba un poco preocupado porque como vivo un poco lejos, pero me di cuenta que ya, o sea, no es tan tarde Sobre tampoco. los efectos de las voces, Ujú. ¿qué, Ah, qué usas en esta ocasión? mira, los efectos para mí son súper como importantes, súper importantes. Bueno, acá es súper simple lo que hice. Usé una reverb para las voces, una reverb para la batería y un delay que finalmente no lo estoy usando. Eso en esta escena que es un poquito más básica, si esta escena fuera quizás de monitores, quizás llevaría mucho más reverb porque me gusta usar una reverb por voz, una reverb para la batería. ¿Y por qué tanta reverb? Porque eso me da más control, porque si yo le diera mucha reverb, o sea, si tuviera una reverb para monitores, para todas mis voces, también va a depender del nivel de que tenga el que está escuchando, el nivel que tenga de esa persona que va a tener esa reverb, porque si tiene muy poco y la está compartiendo también con la reverb de su voz, finalmente va a escuchar la pura reverb de la otra persona y muy bien la de él, entonces por eso es que la uso de esa manera. En este caso estoy usando un plate, un hall, creo que para la batería, un plate para la voz. Para mí, la verdad ahora no es que no moví mucho. Básicamente lo que hice fue mover los pre-delay, que para mí los pre-delay son súper importantes. ¿Por qué? Porque el pre-delay tiene que ver qué tan legible va a ser el instrumento versus la reverb. O sea, si tú no Que no se tienes nada empaste de... finalmente, que no salgan Exactamente, o ambas sea, cosas al mismo tiempo. claro. Por ejemplo, si lo pongo en una caja y hago que las dos cosas salgan iguales, no va a ser legible, no va a tener una buena definición. Entonces, uso un pre-delay. En el caso de las voces, trato que ese pre-delay tenga, trate de tener mucha coherencia con el beat del tema. En la percusión lo hago de manera mucho más auditiva. Voy moviéndolo hasta que siente que esté bien. Luego de ajustar el pre-delay, veo el tiempo que quiero esa reverb. Eh, no me asusta mucho la reverb tan larga, porque siento que si tú das el nivel preciso de reverb no tendría por qué empastarse tanto. Pero básicamente eso es lo que hago con la reverb. No, no, no sé qué otra pregunta tengan al respecto. Bacán. Bueno, Y el delay? muchas veces sí la ecualizo. La ecualizo y también una cosa que hago, bueno, no la hice ahora, pero que hago que algunas veces la reverb la acompaño de un compresor. ¿Por qué? Porque es la forma de a veces querer controlar, a veces cuando tengo una reunión un poco larga, pero me gusta que esté larga, pero de alguna manera igual quiero controlar la cola de esa reverb, le pongo un compresor. Y resulta súper bien porque queda como muy consistente. Eso, eso. Perfecto. Bueno, y un delay, tengo un delay que no en realidad no, está medio porfiado el micrófono. Que finalmente no lo puse, o sea, lo puse, pero no lo asigné a nada. Pero sí me gustan mucho los delays.
De hecho, hay un artista que Beto Cueva que usó 3 delays con él para monitores. eh, con un tap. eh, Es to- muy la- importante de los delays saber usar bien el tap, ¿no? sí, pues totalmente. Y en la nota que lo necesitáis. Básicamente, en sí, los efectos, tanto que los que te generan espacio como la reverb o los delay, tenéis que tener muy claro el tiempo en que está la canción para que estén acorde al tema, si no, cada Claro. uno va a andar por su lado. Sí, de hecho, me gusta jugar mucho con los tabs, pero eso, no sé si... Ah, bueno, importante también, aparte del tab, el feedback que tú le das al delay, o sea, qué tanto tiempo tú crees que persista el delay o cuántas repeticiones quieres que tenga eh, después del primer golpe que tú diste. También es re importante porque en algunos temas te sirve de una manera, en otros temas te sirve de otra manera y, y eso. Genial. Yo estoy clarito. No sé si alguien más tiene alguna pregunta que le quiera hacer a Patito, algo, alguna acotación, algo. Los leemos. Si quieres, podéis cambiar la cámara, Patito, para ya empezar a verte. Uy, a todo esto no le dije a mi jefe, ojalá que no me esté viendo. Me va a poner la polerita de RG Story y no me la puse. Hacía frío en todo caso, hacía frío. Oye, y acuérdate que tengo una sorpresa. ¿Verdad? Pues chiquillos. Tenemos una sorpresita que vamos a entregar. Somos 22 personas. Entonces no va a estar tan peluda la repartija. Vamos a hacer una convivencia, chiquillos. Vamos a hacer un asadito. No sé, chicos, si alguien más tiene alguna duda, alguien quiere decir algo, acotar algo sobre esta entretenida charla nuestra primera charla de mezcla. Y que por suerte el internet funcionó, porque aquí generalmente se queda pegado todo. De hecho, ahora compramos una maquinita que debería llegar entre hoy día y mañana que hace que se junte mucho internet y se levante. Bueno. No sé, chicos, si alguien tiene alguna acotación a la charla de hoy, quisieran hacer alguna pregunta sobre algún tema puntual de lo que vimos, o Aló, no. Javier, Mande, al tiro. Ignacio Pobleto, lo Hola, escuchamos. ¿qué tal? Lo escucho bajito. Bueno, Sí. ¿aló? ¿Por ahí sí? Sí, por ahí sí. Ya. Bueno, yo soy sonidista de una iglesia, Iglesia Amires, y lo que pasa con nosotros es que tenemos una consola. Entonces, tenemos una consola para hacer sala y para hacer monitores. Entonces, en ese sentido, ¿cómo podemos de repente solucionar, ya sea temas de proceso? No tenemos una iglesia tan grande, entonces o sea, a veces se nos hace complicado tener el dominio y el control de ciertas ecualizaciones, ciertos compresores, ya sea para las mezclas, para los linears y para la sala. ¿Qué consola tienen? Tenemos una Expression de Soundcraft. O sea, idealmente sería, o sea, pero me imagino que no, porque creo que el Expression tiene 32 canales o 24 canales, ¿o no? Sí, es de 32 esta. Sí, idealmente sería doblar los canales que son como más problemáticos, como por ejemplo las voces y esas cosas, poder doblarlo para poder manejar dos tipos de ecualización, una que hagas para, no sé si son in-ears o monitores de piso lo que estás usando, Solamente in ears. una para in-ears y otra para sala, eso sería lo ideal. Ahora, si no lo tienes, es complejo porque el in-ears en sí, al ser un parlante mucho más chico, por ejemplo, la reverse va a necesitar incentivarlo un poco más que para la sala. Lo mismo con los bajos, quizás va a dar un poco más de bajo. Pucha, me ha tocado, pero lo que hago yo trato de hacer ahí es tratar de llegar o sea, nunca va a ser lo perfecto, pero siempre tratar de que las dos partes estén como lo mejor posible.
Claro, pero llegar es a un complicado. consenso. Es Claro. complicado, es complicado. O a veces también poder hacer quizás la ecualización hasta cierto punto sea un poquito más para los in-ears y ayudar un poco a la sala con el ecualizador de la sala, Nada, ya. con cosas que vayan a faltar y todo eso o que vayan a sobrar, también es bueno. Pero básicamente eso. Sí, es complicado tener que hacer todo desde la misma consola, es como Claro. O sea, exige harto. Sí, se puede totalmente. hacer sin problema, pero, o sea, se puede hacer, pero siempre va a haber algo, una de los dos lugares que se va a ver más perjudicado que el otro. Ese es el problema. Y de repente igual es primordial priorizar tu sala, ¿o no? Sí y no, porque si el músico escucha mal, también te va a entregar algo mal para poder hacer tu sala. Claro, O sea, Claro, es como llegar a la media un perfecta. consenso, claro. sí, sí, sí. De repente, mi amigo JP se va a reír, pero de repente lo- la pega que más hago yo, que de hecho que me gusta mucho, de monitores, a veces como se toma como menos, no sé si llamarlo importante, pero como quizás que no se prioriza tanto, pero finalmente si mi músico no escucha, mi músico se siente mal, realmente hacer la sala va a ser re difícil porque te va a entregar algo que no va a estar bien, pues. Totalmente, sí, pues, toda la razón. Fíjate, ¿puedo añadir algo? Por favor, Sí, sí, Claudito. sí. Que Claudito. me da la impresión que esa consola es digital, ¿cierto? Claro, La Expression. Sí, 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 ¿Y sí. cuántos canales tiene en total? pucha, esa igual la podemos Son, expandir porque a, claro, más de 32. que dice que son 66 canales de proceso. Que yo me Claro, acuerdo que hay sí, tú lo ves conocer, oye, Pato, al Luis Galvez, que trabajaba con los Iyapu. Sí, sí, lo vi con Él, Raya. él tenía una Allen Heat antigua que era de 48 canales y usaba 24 canales, o 32, no me acuerdo. Esa de 64 canales, usaba 32 para la sala y los otros 32 para el monitoreo, pero usaba Sí, un splitter digital. Entonces, el canal del bombo, por ejemplo, estaba en la entrada 1 y estaba en la entrada 33. El segundo canal estaba en la 2 y en la 34. Quizás tú puedes hacer lo mismo ahí y si esto es manejable con software, el monitorista, el que hace monitores lo puede hacer con el software del canal 33 hacia adelante y el que hace sala con el 1 al 32. Digo sí, yo, pues. un Sí. invento que sé que para algunos ha sido efectivo. Bueno, de claro, hecho, en alguna oportunidad yo lo hice con Beto Cuevas, que tuvimos una presentación, de hecho, la única presentación que he tenido como muy chica, porque era como algo especial, el lanzamiento de un auspicio que él tiene. Y el lugar era muy pequeño porque era para no más de 20 personas. Y teníamos o sea, decidimos llevar una sola SD9 porque no caía más tampoco. Entonces lo que hicimos, doblamos todos los canales. eh, y dentro de la consola hicimos un splitter dentro de la consola. Y básicamente yo hice monitores en toda la prueba de sonido y después Juan Pablo le entregué la consola a Juan Pablo para que Juan Pablo hiciera la sala desde, no sé, si tenía 32 canales, desde el 35 para adelante él hacía la sala y no tuvimos ningún problema porque finalmente era como trabajar de manera independiente. Lo único que teníamos en común era la ganancia. Está bueno eso. Está entretenido. En Pero instalación no, permanente eso es lejos más posible. Una maravilla para el que sí, tiene sí, pocos recursos. No, sobre todo con totalmente. estas consolas que se pueden trabajar con iPad y les dejáis como el Sí, po. lado, su lado para monitores y lado para claro. salas, como no toquen de aquí para acá. Sí, de hecho, Digico tiene una opción que se llama On-Way, que tú le puedes decir que tome un camino, o sea, que quizá tú solo maneje un lado de la consola. Entonces tú le puedes decir, yo quiero que solamente el iPad controle lo que tiene que ver con monitores. Entonces es como que tuvierais dos consolas, pero en verdad tenéis una.
Genial. Ahí hay que tratar de ver cuál es la solución más óptima, po, hermano. ¿Ah? Ojalá le haya Sí, servido un obvio. poquito. No sé, Por lo menos alguien. que Sí, por supuesto. podáis, Por supuesto. por lo menos la voz que le podáis doblar ya es un avance grande. Se recomienda igual doblar ciertos canales. Lo más Sí, relevante, lo más Claro. importante, sí. sí. Bueno, de hecho yo en Noche Bruja, bueno, en la mayoría de los grupos que estoy, doblo las voces. ¿Por qué? Porque uso Seinfeld y cómo enfrento al Seinfeld es totalmente como distinto como lo hago con Espafón. eh, claro, claro, entonces no me sirve la misma ecualizaciones, no me sirve, entonces los doblo. Antes lo que hacía hacía un splitter digital dentro de la consola y listo, pero ahora, hoy en día con el micrófono que llevo, eh, uso el AES y la entrada análoga y tengo dos cosas independientes, entonces tengo todo independiente, ganancia independiente, ecualizaciones independientes, todo independiente, pero con el mismo micrófono. Genial. Mortal. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguien tiene alguna otra duda? Chiquillos, lo escuchamos. Al parecer, no. Eh, Patolín, no sé si queréis hacerlo al tiro, la sorpresa. Sí, pues mira, yo, bueno, RG Store en realidad. Eh, ¿Quién auspicia? Una tienda. ¿Quién auspicia esta charla hoy? sí, Eh, sí. ¿Y tam- y tam- qué me permitió estar en este lugar? Ah, claro. Para los que necesiten, contémosle un poquito qué es Regestor, por si quieren seguirlo en Instagram o en Facebook y si necesitan llegar a adquirir algo. RG Store es una empresa que representa marcas de audio, iluminación y pantalla, eh, donde no solo vendemos, sino también asesoramos, nos preocupamos también mucho de la postventa. Si los amigos que tienen proyectos en iglesia eh, pueden acercarse a nosotros, podemos conversar, asesorarlo sin compromiso. O sea, si finalmente no va a comprar, no pasa nada. Eh, la, Somos totalmente abiertos a poder contestar todas las dudas que tengan que ver con nuestra marca. También ¿Qué, los qué, visitamos. qué marcas manejan hoy en día? Hoy en día nosotros manejamos, bueno, principalmente Digico en consolas digitales, D&B en sistemas de PA, Sennheiser, pero solo el segmento profesional manejamos de Sennheiser. Eh, Hoy se sumó una marca nueva hoy en día que se llama Icon, que con ellos tenemos superficies de control para Pro Tools, para Logic, para Cubase y también tienen interfaz de un precio bastante accesible y muy económico. También trabajamos con pantalla LED de Absen, interfaz de audio DigiGrid, o sea, tenemos muchas cosas. Bueno, el V1 de Waves, Todo lo que también. se puede necesitar en una iglesia se puede armar en RG. Totalmente, totalmente. Tratamos de Perfecto. ayudarlo lo que más podemos y como dije anteriormente, sin compromiso, o sea, si alguien quiere, bueno, de hecho nos ha pasado que vienen para acá, conversan con nosotros, lo asesoramos y a veces no nos compran a nosotros, pero no pasa nada, o sea, es parte de poder tratar de ayudar a lo que más uno pueda, ¿no? Entre paréntesis, ¿sabéis que encuentro genial? Que de alguna manera la iglesia eh, es un campo de práctica súper importante para nosotros los sonistas. Eso lo encuentro como súper, súper bacán. Sí, es súper Como importante que y una buena siempre me doy, escuela también. sí, es que a eso me refería, siempre Sí. me doy cuenta que salen, o sea, en este tiempo que tanto lo he conocido a ustedes como a otras personas, hay mucha gente que está aprendiendo mucho y que está haciendo cosas re buenas. Y es a través de la iglesia. Sí, Sí, o sea, primero quiero agradecerle a ustedes por haberme invitado a compartir un ratito con ustedes y, y quiero dejar abierta la invitación para cuando necesiten algo en lo que lo podamos ayudar, tanto RG Store como
como yo en lo personal, cuenten con nosotros, no hay ningún problema, o sea, me pueden escribir por mis redes sociales o llamar por teléfono a los que tengan mi número y siempre lo vamos a recibir tanto en RG como yo de muy buena manera. Y agradecerte a ti, Javier, por esta instancia, porque me parece súper bonito esto que están haciendo. Y bueno, eso y fuerza para todos los amigos que del rubro, que en algún minuto vamos a salir de nuevo a flote. Y con mucha fe nomás que todo resulte bien. Bacán, Gracias a todos. muchas gracias.